Ok, bien. Entonces, respecto a lo que vimos la clase pasada acerca de raíces, vimos que las raíces son los cruces por cero de un polinomio, ¿sí? Los valores a los cuales nosotros le damos a la variable x y obtenemos que y va a valer cero, ¿sí? Vimos que las raíces pueden ser imaginarias o pueden ser reales, es decir, eh, diferentes tipos de raíces o soluciones a una ecuación, ¿no? Entonces, ahorita voy a resolver este problema que es una ecuación de segundo orden porque tenemos aquí un cuadrático, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos para resolver, para encontrar las raíces en una ecuación, ¿sí? Entonces, aquí yo básicamente les voy a enseñar dos. Eh, el primero, que es el que voy a explicar ahorita, utiliza mucho o requiere mucho de cierto conocimiento que ustedes ya traigan, ¿no? O sea, necesitan cierta experiencia en cuestión de obtener o resolver ecuaciones, por así decirlo. Que es el método que voy a utilizar ahorita es factorización, ¿sí? Existen diferentes reglas para factorizar una ecuación para tratar de reducirla y obtener sus raíces, ¿no? No todos los problemas o no todas las ecuaciones se pueden resolver de esa manera, porque hay ocasiones en que las raíces, los resultados son números reales, es decir, números que tienden a tener parte fraccionaria, es decir, 3.1, 3.25, 3 punto y algo. Entonces, ese método de factorización se vuelve muy complicado encontrar la raíz cuando el resultado es un número real que puede ser fraccionario, ¿sí? Cuando es un número entero el resultado, entonces el factorizar es un buen método para encontrar la solución a esa ecuación, ¿sí? Entonces, estos ejemplos que voy a poner ahorita, las raíces son números enteros, entonces sí se puede utilizar el método de factorización. En la asignación que ustedes van a tener, que todavía no les he subido hoy virtual, se las voy a mandar, yo creo que terminando la clase o mañana se las mando, van a encontrar ustedes los problemas de esta manera y van a encontrar P de X. Aquí no se asusten, aquí simplemente este P de X está diciendo que es un polinomio que pertenece a la variable X, es decir, que la variable independiente es X, ¿sí? Y este P de X básicamente es como si nosotros tuviéramos Y, nos está diciendo que Y es igual a esta ecuación, ¿sí? X es la variable independiente, ¿por qué? Porque nosotros le podemos asignar el valor que sea X y el valor de Y va a depender del valor de X, ¿sí? Va a depender del resultado de esta ecuación. En ocasiones pueden encontrar la ecuación de esta manera igualada a cero, que es lo que vimos en la clase pasada o la clase de ayer. Cuando nosotros igualamos a cero, simplemente estamos diciendo que queremos el valor donde esta ecuación, el resultado simplemente es cero, es decir, obtener su raíz. Entonces, en las asignaciones que les voy a dejar ahí, el material que les voy a subir, pues van a encontrar este PDX, simplemente es el valor de Y, o si lo quieren igualar a cero, es lo mismo. Nosotros estamos buscando aquí las raíces, ¿sí? Entonces, en este método, ¿cómo funciona de factorización? Eh, Cuando tenemos una ecuación de segundo orden y es un trinomio, es decir, que está formado por tres términos. Para poder factorizar tiene que tener ciertas características y es esa, una de ellas es que sean tres términos. Un término cuadrático, que es el mayor, el término que sigue, que sería la n-1, es decir, el término con exponente 1 y un término independiente que no esté acompañado por ninguna variable, ¿sí? Entonces esas son las características que tienen que tener para poder intentar lo que viene siendo factorizar esta ecuación de orden 2, este trinomio de orden 2, este polinomio, ¿sí? Si aquí tuviéramos un x cúbica seguido de una x cuadrada y otras cosas, entonces ahí ya tendríamos que hacer alguna arreglo, factorizar para tratar de volverlo a esta forma, ¿sí? ¿En qué consiste este método? Básicamente nosotros vamos a buscar dos números. Esto ya lo han visto en secundaria y probablemente también en preparatoria, ¿sí? Vamos a buscar dos números, los cuales multiplicados nos den el término independiente y sumados nos den el término que tiene la variable con exponente 1, ¿sí? Que viene siendo esto. Entonces aquí, encontrar dos números que multiplicados nos den 6. Hay diferentes combinaciones, está 6 y 1, 2 y 3. ¿Qué otra combinación podríamos hacer? El 3 más 3 y menos 3, ¿no? ¿Cuál? 3 y más 3 y menos 3. Multiplicado no nos daría 6. Recordemos, multiplicado nos tienen que dar el término independientes.
y sumados esto de aquí. Ok. ¿Sí? Entonces, multiplicado para que nos dé 6, pues sería 2 y 3, ¿verdad? Ahora, el detalle que es menos 6, eso significa que uno va a ser positivo y el otro tiene que ser negativo para que nos dé menos 6, ¿sí? Y sumados nos tiene que dar este de aquí. Entonces, eso significa que para que sumados nos quede un 1, pues el más grande es ese que tiene que ser positivo y el más pequeño tiene que ser negativo, ¿sí? De esta manera. Entonces, ¿cómo comprobamos que esté bien, que esto que está aquí sea correcto? Simplemente lo desarrollamos. Hacemos la multiplicación de este por todo lo de aquí. Es decir, x por x sería x cuadrada. Luego, x por más 3, pues es más 3x. Luego, menos 2 por x, menos 2x. Luego, menos 2 por más 3, menos 6, igual a 0. Y simplificar 3x menos 2x, pues es x positivo. Y vemos que esto y esto es igual. Entonces significa que esta es nuestra solución y está correcta. Ahora, la pregunta, bueno, ya hemos factorado en esto. El detalle es, ¿cuál es nuestra raíz? ¿Cuál es nuestra solución? Es lo que nosotros estamos buscando. Hasta aquí solamente hemos factorizado. Hemos llegado a la conclusión de que esto de aquí es equivalente a esto. Porque si nosotros desarrollamos esta serie de multiplicaciones y sumas, llegamos a lo mismo. Significa que esto y esto, pues es equivalente, ¿sí? Pero aún no definimos cuál es nuestra raíz. Lo que nosotros observamos es esto, que aquí tenemos una multiplicación de dos términos. Esto que está aquí entre paréntesis está siendo multiplica a todo lo que está haciendo entre paréntesis. Y todo eso tiene que ser igual a 0, porque estamos buscando que el valor de y sea igual a 0, estamos buscando su raíz, ¿sí? Entonces, eso significa, nosotros ya sabemos que si tenemos un número, el número que sea, y ese número lo multiplicamos por 0, pues el resultado siempre va a ser 0, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que este término de aquí, x menos 2, si yo de alguna manera lo vuelvo 0, esto significa que esto de aquí va a estar multiplicado por 0 y no va a importar cuál sea el valor que tengamos aquí adentro, el resultado siempre va a ser 0. Entonces, es lo que vamos a hacer. ¿Qué valor le podemos dar aquí a x? De tal manera que en esta resta se vuelva 0 y al multiplicarlo por esto simplemente todo se haga 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente tomamos el valor que tenemos entre paréntesis, x menos 2, y lo igualamos a 0 porque queremos que valga 0 eso que está ahí. Y a partir de ahí solamente despejamos. Entonces, x va a ser igual a 2. Esa es nuestra primera raíz, ¿sí? Porque si yo le doy un valor de 2 aquí, 2 menos 2 es 0, y 0 que multiplica todo esto se vuelve 0. ¿Cómo comprobamos también eso si es correcto? Pues nos vamos a nuestra ecuación original y sustituimos. Recordemos que si yo le doy este valor a la ecuación original, supone que el resultado tiene que ser 0 si eso es correcto. Entonces sustituimos. Voy a anotar aquí de nuevo la ecuación. Sí, entonces sustituimos el valor de 2. 2 al cuadrado más 2 menos 6 igual a 0. 2 al cuadrado es 4 más 2 menos 6 igual a 0. 4 más 2 es 6. 6 menos 6 es 0. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la primera raíz. Ya hemos descubierto que nuestra primera raíz simplemente es 2. ¿Sí? Ahora, como es un polinomio de segundo orden, pues significa que tiene que tener otra raíz. Ahora, ¿cuál es esa otra raíz? Volvemos a lo mismo. Un número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Si ya hicimos este término 0, significa que este término también lo podemos hacer 0 y multiplicado por esto nos va a dar 0. Entonces tenemos que tomar esto de aquí, esta es nuestra segunda raíz. Entonces tomamos solamente lo que tenemos entre paréntesis, x más 3 igual a 0 y despejamos. X es igual a menos 3. Esa es nuestra siguiente raíz. Nuevamente, quiero asegurarme que esto sea correcto, pues lo sustituyo en la ecuación primaria, en esta ecuación de aquí, lo sustituyo. Entonces sería menos 3 al cuadrado
más menos 3 menos 6 igual a 0. Menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. Menos 3 menos 6 igual a 0. Menos 3 y menos 6 es menos 9. 0 es igual a 0. ¿Sí? De esa manera encontramos nuestra segunda raíz. Entonces, las raíces en este ejemplo vienen siendo x igual a 2 y x igual a menos 3. ¿Sí? Si nosotros graficamos esta ecuación, ¿sí? El graficar es algo que ustedes ya saben, ¿no? El graficar simplemente es tabular, es dar valores. Es decir, nosotros podemos hacer aquí una pequeña tablita donde digamos x y y. Ahora, ¿a quién le vamos a dar valores nosotros? Como ya mencioné, la variable independiente es x, por lo tanto, a la variable que yo le tengo que dar valores es a x. Entonces, x puede valer menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Estos valores simplemente sustituirlos en la ecuación y el resultado que nos dé, anotarlo en la columna de y. Entonces, cuando x vale menos 3, pues ya vimos que y simplemente vale 0. Eso ya lo calculamos aquí. Cuando x vale menos 3, y vale 0. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? Pues tendríamos que sustituirnos y hacer cada sustitución. Entonces sería menos 2 al cuadrado, más menos 2, menos 6, igual a 0. O aquí igual a y más bien. Entonces sería 4 menos 2 menos 6. ¿Sí? Eso sería menos 4. Entonces aquí vale menos 4. Luego, ¿qué pasa cuando vale menos 1? Entonces sustituimos otra vez. Menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 6, igual a y. Entonces sería 1 positivo, menos 1, menos 6, igual a y. Entonces sería y es igual a menos 6. Entonces, cuando x vale menos 1, esto vale menos 6. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Aquí directamente, pues esto vale 0, esto vale 0, el resultado simplemente es menos 6. Entonces aquí lo ponemos también, menos 6. ¿Qué pasa cuando vale 1 positivo? Va a pasar lo mismo, va a valer también menos 6. A ver, ¿o no? 1 menos 6 igual a y. Sería 2 menos 6. Sería menos 4. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vale 2? Pues ya sabemos que cuando vale 2, y vale 0. Ya hicimos esa sustitución, entonces aquí ponemos 0. ¿Sí? Ya de ahí solamente tenemos que graficar. Este valor de 3 lo voy a obviar para no perder más tiempo en esto. Entonces solamente hacemos la gráfica. Aquí vale x vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, cuando x vale menos 3, y vale 0, significa que aquí está un punto de la gráfica. Luego, cuando x vale menos 2, y vale menos 4. Supongamos que por acá está el menos 4. Entonces, se viene por acá la gráfica. Luego, cuando x vale menos 1, y vale menos 6. Vamos a decir que por aquí está menos 6. Así. Luego, cuando x vale 0, y vale menos 6 también. Entonces el punto está como por aquí más o menos. Luego, cuando x vale 1, esto vale menos 4. Está aquí. Y cuando vale 2, vale 0. Así. ¿Sí? Entonces, no sé si recuerdan sus clases de secundaria o preparatoria donde las ecuaciones, dependiendo del orden que sea, tienen una gráfica específica. Cuando una ecuación es de primer orden, es una línea recta. ¿Sí? Una línea recta que puede tener un ángulo de inclinación, puede ser vertical, puede ser horizontal, como sea, pero simplemente es una línea recta. Cuando tenemos ecuaciones
de segundo orden, la gráfica va a ser siempre una parábola, ¿sí? La parábola puede estar de cualquier forma, apuntando hacia arriba, apuntando hacia abajo, apuntando hacia un lado o hacia el otro, o inclinada, pero lo importante es que sepan que es una parábola. Cuando tenemos un polinomio de grado 3, su gráfica es de este tipo, ¿sí? Y si tenemos un polinomio de grado 4, pues la gráfica empieza a ser un poco más complicada. Eh, Básicamente tiene un cuarto cruce por el eje de las X, algo así. Y así conforme va cambiando o va aumentando de grado la ecuación, la gráfica se va a comportar o se va a ver diferente, ¿sí? Entonces, en un polinomio de grado 2, las gráficas siempre son una parábola, donde esa parábola va a cortar dos veces el eje de las X, ¿sí? Si tiene raíces reales. Si tiene raíces imaginarias, igual va a cortar el eje de las X, pero lo va a cortar hacia arriba, hacia el lado imaginario, ¿sí? Entonces, este primer método para encontrar las raíces de un polinomio de segundo orden, ¿sí? Un polinomio de tres términos de segundo orden, pues simplemente consiste en factorizar. Y la factorización más sencilla es eso, es encontrar dos números que multiplicados nos den el término independiente, es decir, el que no está acompañado por incógnita, y sumados nos den el segundo término, el que sí está acompañado por la incógnita de primer orden, ¿sí? Solamente es eso. Entonces, preguntas hasta ahorita. Profe, yo tengo, cuando se va a hacer A ver, ¿puedes, para, ¿me lo puedes ya repetir? ve, Es que se cortó un poco. cuando se va a hacer ese rollo de graficar, ¿no? Ya ve que tenemos que hacer la tablita de lo que vale X y lo que vale Y. Ajá. ¿Puedo cualquier número? Sí, es cualquier número. Como ustedes hacen tabulación, ustedes pueden darle cualquier número que quieran a X. Aquí por lo general y lo más común, si quieres pon silencio el micrófono para que no se escuche eco. Bien, entonces aquí en la tablita esta para tabular, para hacer la gráfica, pueden darle cualquier valor a X. Por lo general lo más común es que tomamos números enteros, porque ya es más fácil decir que aquí, por ejemplo, graficamos en 1, graficamos en 2, graficamos en 3. Muchas veces usan hojas cuadriculadas, entonces es más fácil tomar números enteros. Puedes tomar números que no sean enteros, sí, puedes decir que aquí el valor cuando X vale 1.5 o vale 1.75, lo que tú quieras, pero pues no es común que hagan eso. Por lo general siempre se toman números enteros para hacerlo más fácil, para graficar más fácilmente, porque ya tomar un número con parte fraccionaria como el 1.5 y sustituirlo aquí, pues ya se vuelve un poquito tedioso, ya tendrías que utilizar calculadora. Sí, si se fijan, yo para hacer la gráfica no utilicé calculadora en ningún momento, porque pues al utilizar números enteros y elevarlos al cuadrado, pues es muy fácil obtener su resultado, obtener la raíz, elevar al cuadrado el 1.5, pues ya tendría que utilizar una calculadora porque no me lo sé de memoria, ¿no? Entonces, pueden tomar cualquier valor, por lo general siempre se toman números enteros, ¿no? Y siempre lo recomendable es tomar tanto números negativos como positivos. ¿Por qué? Se fijan, esta gráfica quedó también del lado negativo. Entonces, si yo nomás hubiera dado valores positivos, me hubiera dicho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hubiera obtenido esta parte de la gráfica y esta no. Entonces, también lo recomendable es tomar tantos números negativos como números positivos. Eso depende también mucho del problema. Hay problemas donde esta gráfica a lo mejor hubiera estado aquí únicamente del lado positivo. Entonces, tomar números negativos para hacer la gráfica, pues no nos iba a ayudar mucho porque la iba a estar por acá, la línea iba a estar acá más arriba. ¿Cómo defino eso o cómo sé yo si debo tomar tantos números negativos como números positivos? La raíz me lo va a decir. Si se fijan, aquí tenemos que una de las raíces es -3, es negativa. Entonces significa que yo debo de tomar números negativos al menos desde aquí hacia abajo. -3, -2, -1. Si esta raíz hubiera sido -5, pues yo hubiera tomado -5, -4, -3, -2, -1, así, hasta llegar a la otra raíz positiva, ¿sí? O a la otra raíz negativa, dependiendo de cómo sean las soluciones. Entonces sí pueden tomar cualquier valor numérico aquí que quieran, pero siempre lo aconsejable es observar las raíces, cómo son, para definir hasta dónde voy a tomar los números negativos y hasta dónde voy a tomar los números positivos. Aquí, por ejemplo, ya no tomé el 3, porque ya no es necesario, porque la raíz está en 2.
Entonces, nomás con que se vean esos dos puntos donde son los cruces, es lo importante en la gráfica. Entonces, por eso tomé hasta aquí y hasta acá también tomé por esa razón. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro eso? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, voy a anotar otro problema que es igual del mismo estilo. Y son básicamente encontrar dos números que factorizados nos den eso. Entonces, este lo vamos a resolver entre todos. Voy a necesitar que me ayuden para ver si está quedando claro lo que viene siendo este tema. Ahí está. Esa es la ecuación. Este es el polinomio. ¿Sí? Entonces, Maestro, eso solo es ahí está. Ya se mira. un poco más a la izquierda. ¿Sí? Ahí está, gracias. Ok. Entonces, ese es el polinomio, ¿sí? De grado 2, tres términos, un término independiente, luego el segundo término, pues está con una variable con exponente 1, entonces cumple... Profe, Mande. si lo puedo mover un poco a la izquierda. ¿Sí? Ahí está. Ok, ahí está. Es que yo, como estoy en la computadora, yo veo bien que se ve ahí, o sea, entonces el teléfono me imagino que les quita mucho espacio la parte del título de arriba y todo eso, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, ese es el polinomio, esa es la ecuación. Dos números que multiplicados nos den 12 y sumados nos den 1. ¿Cuáles podrían ser? Más 4 y menos 3. Más 4 y menos 3, ándale. Ok, más 4 y menos 3. Entonces, 4 por 3, 12, negativo, está bien. 4 positivo menos 3 nos da 1 positivo, está bien. Entonces, no necesito hacer la comprobación, ya estos dos términos están correctos. ¿Sí? Es decir, lo voy a poner aquí. 4 por 3, menos 3 es igual a menos 12, el tercer término, y 4 positivo menos 3 nos da 1, que es el segundo término. Entonces está bien. ¿Cuáles serían las raíces de esta ecuación entonces? Menos 4. Menos 4 y más 3. Más 3. Exactamente. Casi siempre por norma, y ya incluso, ya como se acostumbren y lo hagan bien, ya no es necesario que esto lo resuelvan, es decir, que pongan x más 4 igual a 0. X es igual a menos 4. Por lo general se entiende que cuando llegamos a este punto, la raíz va a ser este número, pero con signo contrario. Si aquí es 4 positivo, entonces la raíz es menos 4. Si aquí es menos 3, entonces la raíz es más 3. ¿Sí? Siempre se toma como norma eso. Este número es la raíz, solamente que con el signo contrario. ¿Sí? Entonces, las raíces de este término simplemente es x menos 4 y x igual a 3. Esa es la solución. Lo de la gráfica ahorita lo expliqué porque en las asignaciones que van a tener de esta primera unidad hay una parte donde les pide que grafiquen. Entonces ya con este problema anterior les expliqué cómo graficar, que es nomás tomar valores y sustituirlos en la ecuación principal. Entonces ya con eso ya pueden hacer esa parte de la tarea. Y en este problema pues no quiero meterme mucho en la cuestión de la gráfica porque creo que es algo muy sencillo que ya todos deben de saber, ¿no? Entonces, en este problema, esta es la solución, esta es la raíz y es tal cual es, ¿sí? No es un problema complicado. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar con otro ejercicio. Bien. Vamos a resolver ahora este. Bien. Tenemos este otro problema, esta otra ecuación. Igual, es un polinomio de tres términos. El único detalle es que es un polinomio de tercer orden, ¿sí?
Ya este es un problema nuevo donde ya quiero explicar otro método porque en ocasiones se encuentran problemas así. Entonces ya ustedes pueden decir, bueno, pero esto no es un polinomio de segundo orden, no lo puedo resolver factorizando. La realidad de las cosas es que sí se puede, simplemente tenemos que observar algo y esto viene con la experiencia de cada quien, pues observar que no hay término independiente, no hay un término que no esté acompañado por la variable. De hecho, el término más pequeño está acompañado por la variable x y vemos que todos los otros términos también tienen esa variable. ¿Eso qué significa? Que yo puedo factorizar esto de aquí. Yo puedo ver que la variable x está como factor común en los tres términos. Entonces lo puedo factorizar. Entonces, ¿qué pasa si hago eso? Factorizo x. De esta manera. ¿Sí? Ya saben ustedes qué es factorizar. Factorizar simplemente es tomar un elemento que está en todos y restarlo. Aquí yo estoy sacando como factor común x, el exponente 1. Entonces se lo estoy quitando al 20, por lo tanto el 20 queda ya sin la variable porque lo quité de ahí. Este x cuadrada, como tiene 2 veces x, le quito 1, entonces el exponente ahora pasa a ser 1. Este, como tiene 3 veces ese elemento, esa variable x, pues quito 1, entonces me va a quedar 2. ¿Sí? Lo explico de esa manera porque yo sé que algunos tal vez no se acuerdan o se confundan en eso. Yo sé que por la mayoría sabe lo que es factorizar, ¿no? Pero lo explico así de todas maneras. Entonces, factorizamos esta ecuación, este polinomio. Observamos qué es lo que hay dentro de este paréntesis. Vemos que ahora es un polinomio de segundo orden, con 3 términos y ya hay un término independiente. Entonces, esto de aquí sí podemos intentar factorizarlo como en el método anterior, ¿sí? Porque ya cumple los 3 requisitos. Entonces, hacemos eso. Dos números que multiplicado me den 20 y sumados me den menos 9. ¿Cuáles podrían ser esos números? ¿Alguien? 5 por 4. Exactamente, 5 por 4. Si tomamos 5 y 4, 5 por 4, 20. ¿Sí? Positivo, ok, vamos a dejar el signo. Sumados tienen que dar 9. 5 más 4 es 9, pero el 9 tiene que ser negativo. Entonces, para que ambos sumados nos den negativo, significa que ambos deben de ser negativos. Y menos 5 por menos 4 nos da 20 positivo. Entonces, esta es la solución. ¿Sí? De tal manera que, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? ¿Cuáles serían las soluciones? Las raíces. Alguien me las dice. 5 y 4. Exactamente. Siempre tomamos el número con el signo contrario, entonces sería x igual a 5, x igual a 4. Sería la primera solución, la segunda solución. Ahora les pregunto, el polinomio original, ¿cuántas soluciones debería tener? ¿Cuántas raíces debe de tener? Este de aquí. ¿Cuántas raíces debe tener este polinomio? 3, exactamente, porque es de orden 3. Yo aquí nomás he encontrado 2. Entonces, ¿cuál sería mi tercera solución? 0. Exactamente. X y 3, la tercera solución es 0. ¿Por qué? Nuevamente, tenemos aquí una multiplicación de 3 términos. Pasa lo mismo que expliqué en el problema anterior. Si hacemos 0 este de aquí, todo se vuelve 0. Entonces, esa es una raíz. Si tomo este de aquí y lo vuelvo 0, pues todo se vuelve 0 y esa es otra raíz. Pero ¿qué pasa si tomo este término de aquí y lo vuelvo 0? Esa es otra raíz, donde ¿cómo vuelvo 0 a x? Pues x igual a 0. Si este vale 0, todo el resultado es 0. Y esa es mi tercera raíz. ¿Sí? Y estas son las soluciones de ese polinomio de tercer orden, este de aquí. Esas son lo que viene siendo las raíces. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, como les digo, van a encontrarse o se pueden encontrar polinomios donde venga orden 3, orden 4, orden 5, pero existe la posibilidad de factorizarlo. ¿Sí? Si es un polinomio que tiene 3 términos
aunque el mayor no sea cuadrático, sea orden 3, orden 4, orden 5. Si ustedes se buscan al más pequeño, a veces pueden encontrar la posibilidad de factorizarlo de esta manera y ya volverlo uno de segundo orden de 3 términos y poder encontrar la solución así. La tercera solución, ¿quién va a ser? Pues simplemente ese valor que ustedes factorizaron. ¿Sí? Entonces también se pueden encontrar con ese tipo de ejercicios. Vamos a buscar este otro de aquí. Otro problema. Aquí está. Tenemos este otro polinomio, es de 2 términos, ¿no? Nuevamente vemos que el orden es de orden 3. Se supone que aquí tenemos que encontrar 3 soluciones, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí rápidamente? Podemos factorizar. Vemos que aquí tenemos un x y este es x cúbica, entonces lo podemos factorizar para reducirlo o hacerlo un poco más pequeño. Sería así. X cuadrada menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto ya todos estamos de acuerdo que ya encontramos una raíz, ¿verdad? ¿Cuál es la primera raíz que acabamos de encontrar? Ah, bien. La raíz que Cero. acabamos es esta, exactamente, la raíz de 0. Ya si yo esto lo vuelvo 0, no importa qué hay aquí adentro, si hay un 3, si hay un 4, si hay un 5, el resultado va a ser 0. Entonces ya encontré mi primera raíz, que simplemente es 0. ¿Sí? Luego de aquí, tomamos este de aquí. ¿Eso cómo lo podemos resolver? Factorizando. Factorizándolo de qué manera. X menos 2 por X más 2. Ok, dos números. Dijiste x más 2 y x menos 2, ¿verdad? Sí. Ok, esa es una solución, esa es una manera. Si nosotros vemos dos números que multiplicados nos den menos 4, 2 por menos 2 nos da menos 4 y sumados, pues aquí no está el tercer término como en este problema. La realidad es que sí está, solamente que vale 0. O sea, nos está pidiendo este problema que busquemos dos números que multiplicados nos den 4 y sumados nos den 0. Aquí está implícito el 0x, si está por ahí, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues simplemente es x más 2 y x menos 2, dos números que multiplicados nos den menos 4 y sumados nos den 0. Existe otro camino también para solucionar este, ¿sí? ¿Cuál es otro camino? Nuevamente, recordemos, si yo hago esto 0, pues todo se me hace 0, es una raíz. Pero ¿qué pasa si yo tomo este término de aquí adentro y lo vuelvo 0? Pues 0 por lo que esté aquí, que no importa cuánto valga, todo se va a volver 0. Eso significa que puedo tomar también lo que tengo dentro del paréntesis, x cuadrada menos 4, y eso lo tengo que volver 0 para que sea una raíz. Y de ahí, ¿qué hago? Solamente despejo, ¿sí? X cuadrada va a ser igual a 4. Como despejo, saco raíz cuadrada en ambos términos. Entonces me queda que x va a ser igual a raíz cuadrada de 4. Recordemos que la raíz tiene dos valores. Entonces el resultado va a ser más menos 2. Es decir, una solución va a ser 2 positivo y la otra solución va a ser menos 2. Con esto encontramos nuestras tres soluciones. También ese es otro camino que pueden tomar, ¿sí? Por lo general en matemáticas y en física para resolver un problema hay muchas formas y hay muchos caminos que pueden tomar y todos llegan al mismo resultado, ¿sí? Entonces, tanto lo que les expliqué ahorita de factorizarlo de esta manera, como tomar este término de aquí y simplemente igualarlo a cero para despejarlo. Eso se puede hacer aquí en este caso porque simplemente tenemos una incógnita y es un solo término. Aquí en este caso pues ya se complica porque al ser dos términos tenemos que utilizar esta forma de factorización. ¿Sí? Por eso no podemos directamente despejar, por así decirlo. O sea, de alguna manera el despeje es hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas hasta aquí.
¿No tienen preguntas? Bien. Entonces, este es un método para obtener lo que vienen siendo las raíces de un polinomio de segundo orden. No es el único método que existe, hay otro. El otro es todavía muchísimo más sencillo. El otro no requiere ustedes que tengan cierto nivel de conocimiento de factorización o de algunas fórmulas, ¿no? O sea, no requiere tanto conocimiento ni experiencia ustedes del factorizar o el acomodar términos, no necesitan eso. Ese segundo método también ya lo conocen, que es aplicar la fórmula general. ¿Se acuerdan de cómo es la fórmula general? ¿Alguien se acuerda de la fórmula general? Menos B B cuadrado más menos. es menos B, más menos es B cuadrada menos 4AC sobre 2A. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula general. ¿Sí? Esto nos ayuda para encontrar las soluciones o las raíces de un sistema de segundo orden. Esto funciona únicamente con un sistema de segundo orden. Lo bueno que tiene el utilizar la fórmula general es que no importa si la solución es un número real con parte fraccionaria, es decir, si la solución es 3.3, 3.35, 3.55 o algo así, esta fórmula nos va a dar esa solución. Entonces, hay problemas donde no se puede hacer esto, donde no podemos factorizar porque no vamos a encontrar dos números enteros que nos den esto y sumado nos den esto, porque a lo mejor va a ser un número con parte fraccionaria, a lo mejor que el resultado de ese problema puede ser 4.2 y determinar eso es un poco más difícil hacerlo mentalmente. Entonces, en esos casos, la fórmula general es el método más fácil. Es decir, si ustedes ven un polinomio y por más que piensen y analicen, no encuentran esos dos números que multiplicados den este y sumados este, entonces la fórmula general sí los va a poder solucionar más rápidamente o más fácilmente. Igual, este mismo polinomio lo podemos resolver con esta fórmula general, sí, también lo podemos resolver y nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué explico este primero y no este, si este hasta cierto punto se puede decir que es más sencillo? Porque esta parte de entender, el factorizar, todo eso es importante. ¿Por qué? Porque también se pueden encontrar con polinomios de este tipo, donde vean que es una X cúbica y digan, ah, bueno, pues no puedo utilizar la fórmula general, porque la fórmula general es para polinomios de segundo orden, no la puedo usar aquí. No, pero pues si factorizas, encuentras una raíz y lo que tienes aquí ya es un polinomio de segundo orden, donde ahora sí puedes utilizar la fórmula general. ¿Sí? Entonces, por eso explico esto primero, para que entiendan cómo el factorizar puede resolver un problema que en apariencia no lo pueden resolver con fórmula general, pero realmente solamente tienen que factorizar un término y ya pueden aplicar la fórmula general y encontrar la solución. ¿Sí? Entonces, ¿quién es B? ¿Quién es A? ¿Quién es C? Nuevamente, la fórmula general aplica para un polinomio de segundo orden que tiene que cumplir con ciertas características. Ese polinomio es descrito de esta manera. Tenemos ax al cuadrado más menos bx más menos c. Esta es la forma que tiene que tener el polinomio, es decir, que tenemos que tiene que ser de segundo orden. Y el valor de A tiene que ser un valor numérico, no puede ser cero. Si A vale cero, entonces la fórmula general no sirve, no aplica. ¿Sí? El término B sí puede ser cero, no hay ningún problema. ¿Sí? Y el término independiente tiene que estar acompañado por un tercer término, que es un término independiente que no está acompañado por ninguna variable. ¿Sí? Entonces, tiene que tener esta forma el polinomio para poder ser resuelto con lo que viene siendo la fórmula general. Es decir, polinomio de segundo orden de tres términos, ¿de acuerdo? Con un término independiente. Entonces, vamos a inventar un problema, el que sea. No sé, encontrar las raíces de este término. También se me pasaba decirles que, por ejemplo, este de factorización nos sirve para encontrar raíces cuando las raíces son reales.
Si las raíces del polinomio son imaginarias, este término esta forma no nos va a ayudar o no nos va a servir. ¿Sí? Solamente la fórmula general nos va a ayudar a descubrir si son raíces reales o imaginarias lo que tenga el polinomio. ¿Sí? Entonces, lo explico porque ayuda en estos casos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar las raíces de este polinomio de orden 2. ¿Sí? Nuevamente, ¿quién es A? A es 3. ¿Quién es B? Menos 2. ¿Y quién es C? El 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a ser las soluciones? Simplemente escribimos la fórmula. La fórmula nos dice que es menos B. B vale menos 2. Por menos 2 se vuelve más 2. O lo voy a anotar así. Más menos. El más menos es porque una raíz cuadrada, recordemos que tiene dos valores. Luego, B al cuadrado. Menos 4 veces A. A vale 3. Y C, que en este caso vale 7. Todo eso dividido por 2 veces A. ¿Sí? Y de ahí lo único que tenemos que hacer es desarrollar. Menos por menos es más, entonces queda 2 positivo. Abajo queda 6. Dentro de la raíz nos queda 4. Sería 12 por 7, son 70. 84. ¿Sí? Entonces sería 2 más menos. Raíz cuadrada de menos 80 sobre 6. Aquí ya vemos de entrada que la raíz de este polinomio van a ser imaginarias, ambas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hay un número negativo dentro de la raíz y nosotros sabemos que eso una calculadora no lo puede resolver porque no existen las raíces la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Simplemente agregamos la i y quitamos el signo negativo. Ya sabemos que ese signo negativo no ha desaparecido, simplemente está aquí adentro en la i. ¿Sí? Entonces el resultado sería raíz de 80. Si tienen ahí su calculadora a la mano, ¿me podrían decir cuál es el resultado de esto? No. 8.94. Ok. Entonces sería 8.94 sobre 6. ¿Sí? Continuando desarrollando, pues 2 entre 6 es 1/3. 8.94 entre 6, ¿cuánto es? 1.49. 1.49 y este es el resultado. ¿Por qué? Números imaginarios y números reales no se pueden sumar entre sí. Entonces, este 6 está dividiendo, pero está dividiendo a ambos términos. Como la suma aquí no es posible, lo único que podemos hacer es separar o más bien hacer la división de cada término. 2 entre 6, que es 1/3. Luego 8.94 entre 6, que es 1.49. Y esta es la solución. Aquí, ¿por qué me quedó 1/3? Porque si yo le saco mitad al 2, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3, entonces me queda 1/3. Si lo queremos expresar de otra manera, podemos decir que es 0.33 más menos 1.49i. Estas son las raíces y son 2. ¿Por qué? Porque de una raíz cuadrada salen 2 términos, más menos, es decir, que la primera solución va a ser 0.33 más 1.49i. Y la segunda solución va a ser 0.33 menos 1.49i. Esas son las soluciones, las raíces, perdón, de ese término de segundo orden y son raíces imaginarias. Y lo que les comenté en la siguiente clase, las raíces imaginarias vienen siempre en pares, porque de esta raíz cuadrada siempre van a salir dos valores, uno positivo y uno negativo, ¿sí? Entonces no pueden tener una sola raíz imaginaria. En un polinomio de segundo orden no puede salir una raíz real y una imaginaria, eso no es posible.
de un polinomio de tercer orden, por ejemplo, que son 3 soluciones, les puede salir una raíz real y 2 imaginarias, o 3 raíces reales, pero no les puede salir 3 raíces imaginarias, o 2 raíces reales y una imaginaria. Eso no es posible. Siempre vienen en pares las raíces imaginarias, ¿sí? Entonces, con la fórmula general nosotros también podemos encontrar las soluciones o las raíces de un polinomio de segundo orden que tenga estas características. Significa que esto de aquí yo también lo pude haber solucionado con esto. Solamente que en este caso, como es fácil ver que hay dos números enteros que cumplen estas condiciones, pues el solucionarlo con la fórmula general se vuelve un poco más tedioso porque tenemos que hacer todo esto para llegar a esta solución. En cambio, hacerlo de esta manera, pues es muy rápido. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Si ustedes ven un polinomio de este tipo y rápidamente dicen, oye, pues aquí sí puedo encontrar dos números enteros rápidamente que me lo solucionen, pues usen este método. Si ya después de un minuto, no, por más que pensaron, no encuentran esos dos números, utilicen la fórmula general, ¿sí? Va a hacer que el problema sea más largo, un poquito más tedioso, pero van a encontrar la solución, ¿de acuerdo? Luego aquí, pues nuevamente, hay problemas que parecen que no se pueden resolver con una fórmula general o con este método, pero simplemente el factorizar o solucionarlo o hacer algún procedimiento antes de nos puede llevar a esto de aquí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, la siguiente clase vamos a continuar viendo ya problemas de lo que viene siendo esto de aquí, utilizando la fórmula general, que es algo que van a utilizar un montón. Esta fórmula prácticamente se la tienen que aprender de memoria, de tanto practicar se la terminan aprendiendo, ¿no? Entonces, si no tienen preguntas hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Está bien? Bien, entonces, mande. Una duda, mire, a lo último, uno vale 0.33 más 1.49 y el otro vale lo mismo. ¿Y así va a quedar? Ok, es lo que les estaba comentando. De una raíz cuadrada siempre salen dos términos, tanto positivo como negativo. Por eso este más menos, siempre lo estoy colocando aquí, más menos. Entonces, ¿qué significa este más menos? Significa que va a haber una solución tomando este valor como positivo y la siguiente solución va a ser este mismo número y este, pero ahora este tomando el valor negativo, que es esto de aquí. ¿Por qué pasa eso? Porque en una raíz cuadrada siempre hay dos soluciones. Supongamos la raíz cuadrada de 9, que es el ejemplo que puse en la clase de ayer. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? A ustedes pueden darles el valor de 3. Si ustedes multiplican 3 por 3, les da 9. Pero ¿qué pasa si multiplicas menos 3 por menos 3? También te da 9 positivo. Es por eso que una raíz cuadrada siempre tiene dos soluciones. La raíz cuadrada de 9 es 3, pero tanto positiva como negativa, ¿sí? Entonces es lo mismo que pasa aquí en la fórmula general. La raíz cuadrada de 80 es 1.49, pero pues ese 1.49 puede ser tanto positivo como negativo y ambos son soluciones. Por esa razón hay dos soluciones, ¿sí? Tanto que este es positivo o que este o negativo y ambos solucionan la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro eso? Es que, ¿Sí? o sea, Si no te quedó claro, no, sí entendí, pero ya ve que lo último te queda así solo, pues, de que separado, que con la I. sí, Así se va a quedar. lo tienes que separar. Así se separa porque son dos soluciones. Es un binomio, es un polinomio de dos orden, hay dos raíces. ¿Cuáles son? Esta y esta. Siempre se separan. Eso es importante. Porque uno lleva ahí y el otro no. Ajá. Por eso. Porque uno es, porque uno, sí, porque uno es positivo y el otro es negativo. Es más que nada por eso. La I se acompañan los dos. Aquí está. La I está en ambos términos, lo único que cambia es el signo. Y son dos soluciones porque realmente son dos números diferentes. Aunque tú aquí veas esto igual que esto, y lo único que está cambiando es el menos o el más, ya eso lo hace un número completamente diferente. Es como si aquí fuera 3 y aquí fuera 4. Para el mundo de las matemáticas, este es 3 y este es 4.
son dos números diferentes. Por lo tanto, son dos soluciones diferentes y las tienes que anotar de manera diferente, aunque lo único que tú veas que está cambiando es el signo. Ya con eso es un número diferente. ¿De acuerdo? Si tienes dudas o no te quedó claro, puedes ver el video de la clase anterior. Ahí explico también esta parte de aquí de una raíz cuadrada porque tiene dos soluciones. Bien, si no tienen dudas, jóvenes, no, lo dejamos hasta aquí y continuamos la siguiente clase. Me escribió ahí uno por mensaje que si no voy a dejar tarea. No sé si hoy en la tarde o mañana en el transcurso del día les voy a enviar por correo la primera asignación. La primera asignación son un montón de problemas de diferentes temas. ¿Ustedes cuáles van a atacar? Solamente los que ya acabamos de ver. Cómo encontrar la solución, cómo encontrar las raíces, que son unos primeros problemas. Y ya después les piden, de estos polinomios, grafiquen, haz la gráfica. Eso también ya lo expliqué. Entonces, los primeros dos temas de esas asignaciones ya las pueden resolver. Ya lo demás de números complejos, pues todavía no lo he enseñado. En el transcurso de la semana lo vamos a ver y ya van a poder atacar esos problemas. Entonces, enviaría yo eso. Si no hay dudas, entonces nos vemos en la siguiente clase. Profe, el viernes no hay clase, ¿verdad?